Bueno, este fin de semana se dio un ataque por parte de Hamas de misiles, no solamente a la ciudad de Haifa, sino al centro de Israel. Embajador Itai Bardov, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, Fernando, a usted y a los espectadores. Gracias por invitarme. Bueno, un antes y un después. Ese 7 de octubre va a ser un gran parteaguas de la historia, no solamente de la relación Israel-Palestina, sino también de la propia relación interna de Israel. ¿A cuál otra vez? Disculpe. Es decir, ese 7 de octubre no solamente marca una Ah, especie de división de la historia de la relación entre Israel y Palestina, sino también de la propia historia de Israel como Estado. sí, claro, es el peor ataque. El 7 de octubre fue el peor día, el peor ataque terrorista contra los judíos desde el Holocausto. Más de 1.200 personas murieron en este día o secuestraron más de 200 personas y violan, los terroristas de Hamas violaron y queman y atacan los civiles inocentes. Y para nosotros es un día que no podemos, nosotros nunca no olvidamos. Pero hay algo, embajador, más de 35.000 palestinos fallecidos y contando. ¿Se puede justificar esto? Sobre todo que alguien que ha vivido en carne propia como los judíos Mira, en los últimos 2000 años. Es decir, hay gente comparándolo incluso con la Shoah, lo que está haciendo Israel en Palestina. primero es importante saber que los números a los que haces referencia no existen, son invitados por Hamas y transmitidos por sus aliados. Es curioso que nunca en las cifras que publican aparezcan terroristas de Hamas que hayan sido abatidos. Quiero enfatizar que los medios y la ONU dependen completamente de las cifras que le suministra Hamas. Solamente hace unas semanas la ONU publicó unas cifras de niños y mujeres afectadas durante la guerra que habían sido dadas a conocer anteriormente. Sorprendentemente, estas cifras disminuyeron y eran completamente diferentes, demostrando con ello que eran cifras inventadas. La Fuerza de Defensa de Israel realiza sus operaciones lo más precisas posibles, alerta a los habitantes de Gaza cuando se va a realizar una operación. Pero ¿qué pasa? Jamás utiliza hospitales, escuelas, sitios públicos como áreas para efectuar sus lanzamientos de misiles contra las poblaciones en Israel, utilizando a su población como escudos humanos. Y es importante decir que no existe una comparación entre lo que está sucediendo con el Holocausto o la Shoah, donde 6 millones de judíos fueron asesinados de manera sistemática por los nazis y utilizando formas masivas e inimaginables de acabar con los judíos por el solo hecho de ser judíos. La masacre del 7 de octubre es la expresión más brutal de un nuevo tipo de nazismo, el del fundamentalismo islámico genocida que aspira a aniquilar al pueblo judío. Y quiero decir que no existe genocidio del pueblo palestino. La historia ha demostrado que desde 1948 la población del pueblo palestino ha aumentado significativamente. El genocidio quiere cometer las organizaciones terroristas como Hamas contra el pueblo judío, cuando en su carta fundamental expresan abiertamente su deseo de desaparecer a Israel, y eso significa acabar con todos los judíos israelíes. Pero hay algo que llama la atención porque protestas en universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, reconocimiento de 3 países europeos el pasado viernes, mañana España reconoce a Palestina, y ¿por qué no volver a lo que originalmente se había dicho en 1948? 2 estados, ¿y por qué la oposición de Israel a este reconocimiento? Primero, en los últimos meses hubo diferentes manifestaciones en universidades que no han sido más que manifestaciones antisemitas. Las mismas a menudo surgen en el contexto del conflicto entre Israel y Hamas, pero llama mucho a la atención que jóvenes que participan en estas manifestaciones no saben ni siquiera por qué protestan.
ni el significado real de ese eslogan genocida desde el río hasta el mar, que es la eliminación del Estado de Israel. Encuestas realizadas en Estados Unidos han arrojado que alrededor del 60% de los encuestados están en contra de las manifestaciones y menos de 25% están a favor. Es importante saber eso. Hace unas semanas, el Harvard Caps Poll mostró que una gran mayoría de los estadounidenses están a favor de Israel, a pesar de las manifestaciones. Y es importante mencionar que muchas de las participantes de estas manifestaciones son personas extremas externas a las universidades que incitan a los estudiantes a adquirir posiciones políticas, tomando como ventaja el desconocimiento de los estudiantes de la historia y no entender que nuestra guerra no es con los palestinos, sino con Hamas. Y ahora, sobre el reconocimiento por parte de 3 países europeos de un Estado palestino, o como mencionaste, España, uno de ellos, esta decisión de ellos no va a ayudar a alcanzar la tan anhelada paz. Al contrario, es un peligro para los esfuerzos de llegar al fin de la guerra y la liberación de los 125 rehenes que permanecen en Gaza. La decisión retorcida de estos gobiernos es una recompensa para Hamas. Sin embargo, es importante aclarar que este reconocimiento no tiene mayor significación de inmediato, porque no existe un Estado palestino. Y el Estado palestino, quiero preguntarle, ¿qué reconocen de quién es el gobierno? ¿De Hamas? ¿De la autoridad palestina? ¿De la Jihad Islámica? Esta entidad no está cumpliendo con los criterios de un país. La única manera de llegar a la paz es a través de un diálogo bilateral entre Israel y los palestinos. Y lo último, con respecto a la existencia de 2 estados. Ajá. Quiero recordar, en 1948, la Asamblea General de la ONU planteó la creación de 2 estados, uno árabe y uno judío. Los judíos aceptaron tener su propio estado, al cual es democrático, próspero e innovador. Lamentablemente, los árabes no aceptaron. Antes de hablar de un Estado palestino, se necesita parar el adoctrinamiento de los niños jóvenes y de todo el pueblo palestino en las escuelas de odiar a los judíos y llamar a la eliminación de Israel. Los palestinos necesitan dejar de incentivar el terrorismo y concentrarse en construir instituciones eficientes para su pueblo. Israel necesita tener una contraparte que tenga sus mismos valores, como la democracia, la justicia. Se deben definir muchos aspectos, pero el más importante es que se garantice la seguridad de los ciudadanos de Israel y de los palestinos, y tengas como vecinos a gente con ganas de prosperar y no destruir a nuestro Estado. Porque hay algo que me llama la atención. Uno, añadiendo a eso la decisión de Colombia de inaugurar una embajada en Palestina, en Ramallah. Es decir, dan por conocimiento tácito de que están reconociendo al Fatah como mediador básico. Y hay algo que los que estudiamos esta guerra no entendemos. En el área de Cisjordania llegó esta legión árabe, paró los tanques en la ciudad vieja, y los palestinos que vivían ahí, o los árabes que vivían ahí, pasaron a ser refugiados en Jordania, y en el sur, pues los egipcios tomaron eso y quedaron como refugiados en Gaza. Es decir, ¿por qué no los propios estados árabes reconocieron a Palestina? Y lo que hicieron fue cada pedazo de esto, tomarlo un país árabe y convirtiendo esa población en refugiada desde hace 76 años. Sí, mira, para los palestinos fueron muchos chances, oportunidades en el pasado para hacer su propio Estado en Cisjordania, en Gaza. Antes de 67, Gaza fue bajo de las manos de Egipto y Cisjordania de las manos de Jordania. Ellos nunca no reconocimiento el país palestino.
Y la razón es, el motivo es que porque no reconocían los palestinos, no quieren país en el parte del territorio, quieren país en el todo del territorio. Y ese significó desde el río hasta el mar. Quieren todo el territorio del Estado de Israel. Y pienso que si ellos quieren la verdad, quieren un país independiente, una entidad independiente, primero necesitan reconocer que hay un Estado judío, se llama Israel, y nosotros queremos vivir en paz con nuestros vecinos, pero no podemos hacerlo cuando ellos están siguiendo incentivar el odio y el terrorismo. Y lamentablemente estamos aquí en esta situación ahora por eso. Bueno, esta acusación en el Tribunal Penal Internacional al presidente Netanyahu con miembros de Hamas. Es decir, no hay que olvidar que la acusación es hacia tanto al presidente Netanyahu como a la dirigencia de Hamas. ¿Cómo se ha tomado en Israel y sobre todo cuál es la posición oficial del gobierno israelí ante esto? Mira, la decisión tomada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, es la encarnación de lo absurdo. Pide equiparar entre atacantes y atacados. Es una locura del más alto nivel. Nunca ha habido algo igual y es moralmente vergonzosa y es una decisión política. Sí. Además, las acusaciones del fiscal son infundadas. Distorsionan el derecho internacional, pisotean las reglas del propio tribunal y son perjudiciales para todo país democrático que se defiende y lucha contra el terrorismo. El Estado de Israel es una democracia regida por el Estado de Derecho, con un sistema legal eficaz e independiente que es respetado alrededor del mundo. Israel no es un Estado parte de la Corte Penal Internacional y al igual que en otros países, la Corte Penal no tiene jurisdicción sobre el conflicto. Hemos pedido el rechazo rotundo de la solicitud del fiscal y hacemos un llamado a los países del mundo libre a oponerse a esta medida escandalosa que socava los principios básicos de la justicia y la moralidad. Es un regalo para el terrorismo. Bueno, ¿cómo ha pasado Israel de ser víctima a victimario en la opinión pública? Es decir, ¿cómo se logra ese paso? Y sobre todo, en un momento en el cual acabamos de ver las vistas de cómo fueron secuestradas estas personas, el trato que se les dieron a estas víctimas que se mantienen secuestradas, que no sabemos todavía si están vivas. Es decir, ¿cómo Israel pierde la opinión pública? Mira, sobre las secuestradas, primero estamos muy preocupados por sus... no tenemos ninguna información para sus destinos. Si viste la semana anterior, las cinco jóvenes que fueron secuestradas brutalmente por las manos de Hamas, y ellos están casi 8 meses en túneles del Hamas, que están violando las secuestradas, y estamos muy preocupando por ellos. El 7 de octubre Israel fue atacado de forma brutal en la peor masacre contra judíos e israelíes desde el Holocausto. Es importante entender quién empezó todo esto, y es un grupo terrorista, el cual no tiene ninguna piedad y su único objetivo es asesinar a quienes pueda y como pueda. Y tienes razón que muchos en el mundo no entienden la situación, y hay algunas fuerzas que están usando su ignorancia sin conociendo de la historia de la región y de la guerra entre Israel y Hamas. Pero es importante que ellos entiendan que nosotros estamos luchando contra una organización terrorista, brutal, barbárico. Tenemos muchas evidencias de ataques sexuales de Hamas.
Solo esta semana, un terrorista dio a conocer que su papá y él, con él y otra persona violaron a una joven israelí el 7 de octubre. Así como este caso, hemos conocido muchos testimonios terribles por videos publicados por los propios terroristas y por testimonios de víctimas. Es importante entender que en este momento Israel está defendiéndose de un enemigo terrorista, el cual no duda en volvernos a atacarnos. La razón por la cual no lo logran hacer y que no hemos sido víctima de otra atrocidad es porque hoy en día tenemos cómo defendernos y lo vamos a hacer ante cualquier circunstancia. Y queremos, es importante que las personas entienden que Israel no tiene ninguna opción. No elegimos esta guerra, pero ahora no tenemos ninguna opción. Hay 125 rehenes secuestrados en los túneles de Hamas y nuestra primera prioridad es la liberación de ellas secuestradas y también eliminar la amenaza de Hamas contra los ciudadanos israelíes y palestinos. Por último, embajador, ¿cómo Israel, o por lo menos el Estado de Israel, ve el final de esta operación? Es decir, ¿qué hacer después con Gaza? Sí, mira, tenemos dos objetivos, como lo mencioné, la liberación de los rehenes y también la eliminación de la amenaza de Hamas. Después queremos hacer un diálogo con nuestros socios regional, nuestros socios internacional, con los palestinos, para ver cómo podemos realizar una entidad palestino, vecino de nuestro, que está listo vivir en paz, vivir en coexistencia con Israel y parar su fe o su creer en la eliminación del Estado de Israel, necesita detener el odio contra los israelíes o los judíos y ojalá que podamos llegar este día pronto, pero primero necesitamos liberar todos los secuestrados, que entre ellos hay bebés y niños y ancianos y mujeres. Es increíble que está ocurriendo por casi 8 meses y ojalá que podamos llegar a este día pronto. Bueno, Itai Badov, embajador de Israel en Panamá. Gracias, embajador, por esta entrevista. Muchas gracias, Fernando. Es un placer. Gracias. Así Buen es. día.